Entonces era como una pastilla placebo para mí, el que, ay, es pierna, y le daba con todo, y ese día comía como lo que tenía que comer, y así era como como mi mente era como que todo lo que estoy haciendo es para esa parte. Así les digo yo que así nos decía Jennifer, piensen ahí no va a crecer. Entonces igual la comida la puedes redirigir como la pastilla, tomas de esta pastilla, mira, esta pastilla te va a crecer la nalga, y te apuesto que te crece. Si te la crees, obviamente. Pero es un decir, pues, es un decir. Lo puedes usar para el músculo. ¿Para qué le baje? No, que se baje la pompa. Lo puedes usar para el músculo que tú dices, quisiera formar mejor este músculo, porque no es lo mismo una pompa de músculo que una de grasa. Entonces cuando tú formas músculo, la grasa disminuye, el músculo crece y pues se ven más doritos. Entonces el viernes vengo a hago pierna y hoy me chingué un mil en agua ahí. No, pero este es cuando tengan cirugía libre. Por eso me lo doy el viernes. Una vez cada 3 meses. Pero me lo doy el viernes. No, por eso cuando hacemos pierna de Gales nos hacen la proteína todo. Lo tomas y dices, uy, sí, pierna. Ahora voy a decir la mañana. Y luego aparte te lo comes en una energía positiva, no de culpa, híjole, cuando te lo ves. Y entonces lo que te comes también te tiene que gustar, porque no vaya a ser lo mismo de que la llevan a Taco Bell, ¿qué le va a gustar a Taco Bell? Pues tampoco. Pues sí. Te lo comes con culpa y luego desabrido y luego ni te gusta. Ni te gustó. Sí, es cierto. Vale. Alguien le da hambre. Hay que ser mente gordita, mente flaca. Y luego al rato no, a ver, que nos prestes para acá. No hay días libres. No le hagan caso a Jennifer. No existe. ¿Tienen pluma, lápiz? Dame, ¿no? Ahí tengo 2, creo. Espero que me hagan un examen de la escuela. Entonces, Se activan las memorias. Un examen ahí. Los traumas. lo bonito de esto es que cualquier cosa está bien. Es tu verdad. Sí, exacto, lo primero que se viene a la mente. Bien, eso me gustó, me gustó. Aquí tengo 2 plumas, 3. Tengo 3. Sí, a lo mejor está acá. Al rato va a dar la clave de la ropa aquí a las 10 de la mañana. Es que aquí sí no dan hamburguesita. Pues con mi team, pues, aquí sí dan chismita. Ay, cada que va a ser para la pompa. Alejandro, ¿esta palabra qué significa? ¿Cuál? Acuciante. Acuciante. Como... Es algo que sea muy acosador, muy como agobiante. Sí. ¿Ya alcanzaron? No me hace falta una a ti. No, pues ni modo. Vas a tener que dar clases personalizadas. No, pues de todos modos no tengo dónde voy a escribir. Sí, ¿no? Pues, ¿lo vas a usar tú qué? No, para ti. Yo no. Ya lo hice yo eso. Todavía no lo van a escribir, nomás pónganle ahí su nombre. Maestrito de es maestrito de Nombre, fecha y firma y que, y que no nos hacemos responsables de lo que va a pasar, por favor.
Hasta- Ya, aquí está. De hecho, Si hasta- quiere usar esta mejor. Sí, porque está mancha. Es que hay una de estas que no. Hay una poesía. Ya empezamos a llenarla. Todavía no, tranquilas, tranquilas. Aquí, así, imagínate, hoy no acabamos. Tranquila, tranquila. En la niñera se me va a las 3. Sale también. Ok, aquí vamos a, como ya les hablé, la parte de que no era del otro taller, pero era de este taller, les hablé sobre la parte de la epigenética, estudios, Albert Hellenberg, ¿qué más? Versos bíblicos, en el que todo está conjugado con que los traumas, el pasado nunca muere, ni siquiera, hay un dicho que dice, el pasado nunca muere, ni siquiera ha pasado. Quiere decir esto que los traumas no mueren, se quedan en energía, en carga emocional, y es la carga que nosotros llevamos de nuestros antecesores y que también empezamos a agregar más memorias. Ahora tenemos un conjunto de muchas memorias que han respaldado todas estas creencias y hubo un cambio a nivel fisiológico, a nivel cerebral, a nivel hormonal, ¿okay? Y en el que viene algo que me gusta mucho que dice Albert Einstein. Y él dice, el ser humano forma parte de un todo, aunque se vive a sí mismo y vive sus pensamientos y sus sentimientos como si estuvieran separados de todo lo demás. Es como una especie de espejismo de su conciencia. Quiere decir especie de espejismo. Esto es lo que quiere decir, es que todos formamos parte de un todo. Tú ya eras un ser completo antes de nacer. Cuando tú naciste te separaste de ese ser completo para pensar una especie de espejismo que son tus pensamientos y tus sentimientos y vives aparte del todo. Pero realmente sigue siendo el todo porque tú llevas contigo a tus padres, a tus abuelos, tus bisabuelos, e incluso tú puedes representar aquí en vida los problemas o juicios o lealtades o traumas de tíos, de hermanos, un hijo que fue escondido. Toda tu familia forma parte de ti. Y todo lo que tú escondes o niegas o no intentas ser, tú lo vas a empezar a representar. Por eso es que dice especie de espejismo. Incluso tus parejas, las personas que atraen, es una especie de espejismo de lo que tú tienes. Realmente, si tú te describes como eres y describimos cómo son todos aquí, y si pudiéramos culpar algo inconscientemente a un tipo de cosa, situación similar en la vida, va a haber una congruencia, va a haber mucha similitud. Es donde viene, las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Después viene el versículo, y algo también que me gusta, que eso lo dice una de las mejores personas que enseñan la filosofía del budismo, que es más es como el zen, relajación, más enfocado en el mundo interno. Y dice, la reconciliación es sobre todo un movimiento interior. No depende de lo que haga algo o alguien, por ejemplo, tus padres, tus hermanos o la persona que causó un problema en ti o te hirió, quiere decir que no depende de ese algo o alguien, ni de cómo está o cómo reacciona. Depende de lo que hacemos nosotros. Es un cambio que se produce en nosotros. Quiere decir esto que al final del día, si alguien toma una reacción, si alguien no quiere cambiar, y alguien sigue siendo como es, y que tú lo perdones, no quiere decir que esa persona tiene que cambiar, sino que algo va a pasar y es que el cambio va a comenzar en algo interno nuestro. Y ya no está en que si sigue siendo la misma persona, que si apunta, que si el otro, o si el trauma, quien te causó un trauma, sigue ahí sin que haya justicia. Entonces, si alguien causó una emoción de que ahora hay una injusticia, no depende de esa persona que la injusticia siga. Otra vez vamos al dolor. La persona que te ha dañado en ese momento
Solamente el daño fue en ese momento y no quiere decir que tenga justificación y que estuvo bien. ¿Okay? Pero realmente el problema continúa no solamente en ese momento, sino que hubo un cambio en ti que va a ser marcado de por vida. Y ese cambio es donde viene el cambio dentro de nosotros, en el que el perdón, por eso se dice, el perdón viene a través de mí, pero realmente el perdón, cuando sabes que has perdonado, cuando tú puedes pensar sobre ese momento y no hay una emoción. El trauma se alivia a través de quitar la emoción del pensamiento. Cuando tú quitas la emoción de la persona, le quitas el poder. Cuando tú le quitas la emoción al pensamiento, le quitas el poder. Y el proceso es aceptamos, perdonamos y la carga más positiva emocional es agradecimiento. Cuando tú a una memoria logras, por más cruel que fue, logras darle una cierta emoción de agradecimiento a través de ti, porque es por ti y el cambio es internamente de ti, te estás perdonando a ti, te estás agradeciendo a ti y esa memoria ya no tiene efecto en ti, es que es un cambio muy, muy drástico en todo. Y ese cambio, ¿qué pasa? Atraes nuevas personas porque tienes una nueva carga, una nueva mentalidad, un nuevo nivel de conciencia, te sientes mejor, mejor salud. Eso es donde entra el carruaje. Ese perdón, que esos pensamientos, traumas, puedas llegar a ese nivel de esa memoria, poderla agradecer a esa memoria, poder perdonarte a ti a esa memoria. Y desde ahí tener ese cambio interno se va a reflejar en todo. Entonces es donde todo lo que vamos a hacer en estos ejercicios, tenemos que trabajar también la parte de la intuición, que no van a venir cosas, pensamientos a su mente. El primer pensamiento que venga hay que escribirlo, nomás escriban, porque vamos a empezar a revelar lo que está en tu inconsciente y lo vamos a hacer consciente. Entonces esos pensamientos, cuando tú piensas y lo haces sin juzgar, por eso es la meditación, porque en la meditación no se trata de parar tus pensamientos, se trata de solamente observar. Vas a observar al observador y desde ahí puedes descubrir lo inconsciente, hacerlo consciente. Cuando tú escribes sin juzgar, sin criticar, sin decir, esto no se ve bien y si lo leo y el otro, no, porque ya es mental, ya es consciente. Si nomás estás escribiendo, tú estás usando tu inconsciente y es cuando va a salir todo. Entonces, lo que escriban sin juzgarse, sin criticarse, lo primero que venga. Aunque para ustedes no tenga sentido, no tiene que tener sentido. Nada de esto tiene que tener sentido porque ni siquiera lo saben, ni siquiera ha pasado. No lo saben si ha pasado o si pasó. No lo tienen que saber realmente. Pero si está en tu mente y lo escribimos, hay un significado, hay una interpretación. Y no lo vas a poder saber hasta que tú dejes que esto fluya. Pero eso es lo que dice, el pasado nunca muere, ni siquiera ha pasado. Y eso, todo lo que está en el inconsciente hasta que no sea revelado y esté en nuestra conciencia, es que vamos a poder trabajar en ello. Porque después en la parte del agradecimiento, en las lealtades familiares, va a venir también otra vez a hacer lo que sabemos conscientemente, incorporarlo en el músculo. O sea, hace que pueden hacer ritos, pueden hacer cartas, pueden hacer oraciones, que hay muchas frases también. E inclusamente meditaciones, las imágenes también sanan. El simple hecho de meditar y meditar en una imagen, meditar incluso como dice Jennifer, tú meditas y te imaginas el super glúteo. En un caso que de una experiencia muy fuerte, tú meditas en lo que te gustaría que fuese o simplemente visualizas lo que pasó sin sentir, sin juzgar, sin observar, regulando tus emociones, eso sana. Y eso es observar al observador. Las imágenes hacen un cambio en tu cerebro, las palabras hacen un cambio en tu cerebro y todo esto que hace un cambio en tu cerebro, hace un cambio no solamente en tu cerebro, pero en tu ADN y en tu carga energética. Y desde ahí ahora no solamente eso, sino que ahora como dijimos, el ADN no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar cómo funciona, que equivale a lo mismo. Tienes buenos genes, también tus familias te han dado buenos genes, buen ADN. Es como si tú vas a la guerra, ¿a quién prefieren escoger? ¿A los que nunca han ido a la guerra o quienes ya estuvieron en la guerra? Quienes ya estuvieron. Entonces tú vas a la guerra y tú quieres ir con gente preparada, ¿sí o no?
Que si vas con gente que nunca ha estado y no sabe, pues muy seguro te van a matar. Vas con gente incapacitada. Entonces, tus familiares, tus ancestros, todo lo que hicieron, crearon también habilidades intrínsecas. Vienen preprogramados para algo. Entonces, ese algo hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas buenas. Entonces, ahí también entra la parte del agradecimiento. A lo mejor ya todo lo que ya son natos en ciertos talentos, ciertas cosas que ya hacen, es mucho también gracias a ellos. Lo que ustedes pueden desarrollar hoy en día y crear con facilidad es gracias a ellos. Las gestiones emocionales que hay, tal vez en ciertas ocasiones o puntos fueron muy positivas gracias a ellos. Y nosotros tenemos todavía más de estos genes que pueden ser positivos, pero no los hemos activado porque cuando pasa una cosa mala, cubrimos 15 buenas. Y estamos activando lo malo, en lugar de, ok, vamos a activar lo bueno. ¿Okay? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Levanta la mano y digan un sí. ¿Y eso a qué se debe, Alejandro? Que ¿Qué? activamos Genes. cosas malas y tapamos las cosas buenas. Placer, sufrimiento, es familiarización. Es como, es donde entra la lealtad, por ejemplo. Tu padre puede tener, tú amas mucho a tu madre y tu madre tiene muy buen ADN, comportamientos, emoción. Pero tú evitas a tu papá. Entonces, porque tú evitas a tu papá, tal vez si tú no aprovechas lo de tu mamá. Y porque tú evitas a tu papá inconscientemente, empiezas a ser como él. Entonces, ahí ya, ok, no se trata, ahí es donde viene que activamos los malos porque no incorporamos a todos. Y eso lo vamos a ver en una meditación y lo van a ver, que no incorporan a todos sus familiares equivalentemente y con igualdad. Entonces, cuando hay esa igualdad, esa equivalencia y con todos en sus familias están bien, a nivel mental, espiritual, en su interior, entonces ahora es cuando comienza a activar todo lo bueno. Porque desde ahí ya cambiamos todas las cargas emocionales, de negativo a positivo. Y es más difícil que haya negativos evitando que activemos lo positivo. Entonces, una de las emociones más fuertes que existen es el miedo y las sensaciones más fuertes es el dolor. Miedo y dolor es lo que hacen cambios en la mente. De hecho, cambiar creencias limitantes, hay una manera de hacerlo por medio del dolor. Realmente es donde viene que es más fácil hacer un cambio y activar cosas por medio del miedo y del dolor porque es sobrevivencia. Fuimos creados para sobrevivir. Entonces, el miedo tampoco es malo. Las personas lo sanatizan el miedo, o es que el miedo, no tengas miedo. Está bien tener miedo, pero cantidades normales, regularlo. O sea, darle un propósito, bueno, ok, tengo miedo, pero ¿cuál es el propósito y por qué tengo miedo? Por ejemplo, la preocupación viene del miedo. Entonces, si una persona va manejando y la persona ya no tiene, al principio pone los retrovisores bien, su cinto, va sin el teléfono, va concentrado, va manejando muy bien porque está preocupado. Bien, tiene un miedo, después se vuelve preocupación, pero maneja muy bien. Pero cuando se va la preocupación, se va el miedo, esta persona maneja con el teléfono, ya ni checa los retrovisores, y después, ¿qué pasa? Viene el caos. Si no hay miedo, hay caos. ¿Qué regula eso? Esto regula la sociedad, esto regula nuestra sobrevivencia. Realmente el miedo es necesario y es bueno, pero ¿desde dónde lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Qué tan consciente eres? ¿Cuándo aparece? Porque, otra vez, evitamos el miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando evitamos algo? ¿Qué pasa cuando decimos, estoy en dieta y ahora se me antoja más? O lo peso y ahora Pues que come más. Sobrepasamos lo que Sobrepasamos. tenemos planeado. Sí, el propósito que tenemos. ¿Alguna vez hacen lo contrario? ¿Alguna vez han escuchado cuando las personas dicen o han dicho nunca voy a hacer esto y terminan haciéndolo? Entonces, que ya está bueno, voy a tomar. Por eso yo ahora digo, mejor no digo que no Es que dicen que el Nunca universo sabe. no entiende el no. Tú dices, yo no voy a hacer eso, le estás diciendo, yo voy a hacer Yo eso. voy a hacer. Yo puedo hacer.
Entre más evitas algo, más lo vuelves presente. Porque ahora tú le estás diciendo a tu mente, hay que evitar esto. Entonces, como tu mente dice, oh, hay que evitar esto. Ok, yo voy a, el sistema, otra vez, sistema reticular de activación, oh, hay que evitar esto. Vamos a poner la linterna en un camino donde se trate de evitar. Pero, sí, pero es como que, ok, me estás poniendo la linterna donde está todo esto para que yo lo vea y yo no lo quiero evitar, pero es que tú me has dicho que lo quieres evitar, ahora averíguatelas.com. Ahí está. O por ejemplo, cuando dices, bueno, cuando por ejemplo, vamos a hablar de la comida, que te gusta algo y lo compras y lo tienes ahí y dices, nada más para cuando me toque poder comerlo. Y te lo devoras porque te gusta y lo estás viendo, pues la mirada, con la mirada te llama, pues. Totalmente, totalmente. Otro ejemplo es, la energía masculina que tiende a hacer con las emociones. Esconderla. Esconderlas, ¿qué más? ¿Por qué las esconde? Por machista. ¿Y cómo logra esconderlas? Con enojo. Con máscaras, poniéndose máscaras. ¿Y cuál es el propósito de una máscara? El que no te conozcan. Que no le dan daño. ¿Y qué recibes cuando no te hacen daño? ¿Qué recibes cuando enmascaraste una emoción y nada está pasando? Ah, pues estás en tu zona cómoda. Nadie te mira, nadie te... ¿Y qué tipo de persona es una persona que le gusta que esté en su zona cómoda y que tenga máscaras y todo se mantenga o que todo se mantenga como quiera? Narcisista. 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 Es una persona... Pues sí, porque tiene máscara y no sabe ni quién es. Ajá. no tiene identidad. Una Es persona. una persona que no conoces, pues. Una persona que no da conoces. que no da su esencia, sin esencia. Una persona sin esencia, con máscara, no tiene identidad, Emociones. esconde sus emociones. Vamos a llamarle, le suena a control. Pues sí. Quiere controlar lo que tú ves y quiere controlar lo que él piensa que tú piensas de él. Máscara. Lo controlo con una máscara. Lo controlo con que no me conoces, no sabes quién soy. La energía masculina tiende a querer controlar emociones. Ahora, la energía femenina, ¿qué tiende a hacer con las emociones? Expresamos todo. Explotar. Manipular. Manipular, explotar. Somos muy manipuladores. Manipular, explotar. Ok. ¿Y qué tipo de persona es alguien que intenta persuadir, seducir o manipular? O explotar. ¿Qué tipo de persona es? ¿En masculino o No, en femenino. en femenino? ¿Cómo se ve una persona que explota, es impulsiva, pero también seduce con sus emociones, por así decirlo? Manipulación. ¿Se Analítica. Analítica. Okay. ¿Qué Analiza sus manipulaciones. qué es lo que piensa esta persona? ¿Qué es lo que piensa esta persona que de repente explota y qué está pasando con las emociones cuando una persona explota? Quiere llamar la atención. ¿Y qué está detrás sobre qué quiere llamar la atención? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando una persona está queriendo llamar la atención? Desesperación. ¿La desesperación qué es? Ansiedad. ¿La ansiedad es exceso o es regulado? Exceso. Energía masculina tiende a controlar. Energía femenina tiende a desregular. No tiene una regularidad. No regula las emociones. No las esconde, pero falta una regulación. Entonces, esto ya es como, ¿por qué un hombre tiene que querer controlar sus emociones? ¿Y por qué una mujer se excede o no regula sus emociones? ¿Cuál sería el propósito de eso? El match entre el hombre y la mujer. Puede ser un match, puede ser tal vez uno le tiene que enseñar algo al otro. Creo que detrás de todo esto hay un propósito, pero realmente las emociones no puede ser ni una ni la otra. Tú no puedes controlar las emociones y
Porque a la misma vez están dañándolos por los dos lados. Las emociones no se controlan, las emociones se regulan. Entonces, una mujer tiene una falta de regulación y un hombre tiene un exceso de control. Ninguno de los dos está gestionando bien sus emociones. Es donde entra el miedo. Que todo viene desde el cambio mentalmente, que miedo y dolor es lo más potente, pero no hay que evitarlo ni satanizarlo, hay que regularlo, aceptarlo, está bien, ser consciente. Nosotros los humanos no somos máquinas de pensar, sino somos máquinas de sentir y después pensar. Antes de que hubiera el habla, antes de que nosotros llegamos a un nivel de conciencia elevado y de inteligencia, primero desarrollamos emociones, lenguaje corporal. Y eso fue por miles y miles de años nuestra sobrevivencia, nuestra familiarización. Nosotros familiarizamos el mundo de tal manera en el que toda esa base de emociones realmente. Aunque digan que los hombres son muy racionales, también todo lo hacen a base de la emoción o un impulso o deseo. Bien importante que esto, ¿por qué en las lealtades familiares? Porque esto equivale igual, que pueden tener un conflicto con un familiar o una desigualdad y debe haber una regulación, porque una regulación es una equivalencia, es una igualdad. ¿Y qué pasa si, cómo se ve una persona que tiene igualdad, equivalencia, regula sus emociones? ¿Qué tipo de persona es esta? Es una persona estable. Estable, responsable. ¿Y qué pasa en el futuro cuando una persona es así? Felicidad. Tienen, estas personas sufren Persona positiva. o no sufren. No sufre, es una persona feliz. Felicidad. Regular. Bien. Me gusta. Entonces, me Nos gusta. hicieron una dinámica, ahorita que estás hablando sobre la mujer y el hombre. Nos hicieron una dinámica, Alejandro, y habíamos 58 personas. Y le preguntan a todas las mujeres qué pensaban, qué opinión tenían sobre los hombres. Mentiroso, traicionero. Y empezaron, pero todo eran muy malas cosas, todo mundo. Y empiezan a preguntarle a los hombres, cariñosas, amorosas, y todas las palabras fueron buenas. No hubo una mala expresión para una mujer. Y digo yo, ¿cómo estamos dañadas? ¿La mujer? ¿Pero quién nos dañó? No, toda la opinión que dieron las mujeres, pero hasta palabras feas para los hombres, feas. Y los hombres no hubo una palabra fea para una mujer. Es que el problema realmente es que Que las mujeres no olvidamos y a los hombres se les olvida. yo diría que tiene mucho que ver con que realmente el hombre se ha hecho daño en el mundo. Entonces, No la mujer, ¿verdad? la mujer, que yo sepa, no ha hecho daño en el mundo. Pero realmente, las guerras fueron iniciadas por hombres, protestas, ha habido grandes eventos que han impactado al mundo, muchos de ellos fueron llevados por el hombre. Entonces, pues, al final del día, es como dice Jennifer, tú puedes hacer una cosa mala y no vas a olvidar. Y tu mente está diseñada para no olvidar. Entonces, es una persona que tiene un nivel de conciencia bajito, pues va a estar en autopiloto, en automático. Su inconsciente lo sabe todo. El inconsciente procesa 100,000 veces más lo que el consciente procesa. Entonces, el inconsciente tú ya tienes ciertos patrones que va a ser a la defensa de los hombres por todo lo que te han hecho y vas a querer estar en sobrevivencia, en evitar, y van a surgir creencias para defenderte. Porque cuando una persona ofende a alguien, no la está ofendiendo, se está defendiendo a ella misma. Entonces, eso es interesante, que en este evento pues, los hombres dijeron cosas positivas, pero de igual manera pudo haber sido dos factores. Uno, vergüenza, máscaras. Dos, tal vez sí lo quisieron decir muchos de ellos, y los otros siguieron al resto totalmente. Entonces, de igual manera es como hay muchos hombres que también dicen todas las mujeres son iguales y demás.
Pero todo está realmente en que si tú estás en un punto en el que no eres consciente y te hacen algo, pues tú ya vas a interpretar que todas tus experiencias van a ser así, aunque tú no lo tengas conscientemente. Entonces ahí es donde viene, cuando estás en el aquí y en la ahora y algo te molesta, una pareja o esto y lo otro, pues es el conocerte a ti muy, muy bien, conocer qué sí quieres y qué no quieres, porque de igual manera los humanos no somos perfectos. Siempre te vas a quejar de algo, pero de qué te quieres quejar y de qué le escoges quejarse y si lo pueden trabajar realmente, en el que, como dice Jennifer, acuerdos. Y desde ahí que saber que, tal vez, y puedas tú ver y reconocer que, perdón, yo empecé a actuar de esta manera contigo, o de esta manera impulsiva, o lo otro, porque pasó esto en un momento, o reconozco que tengo que trabajar con esto que llevo arrastrando años. O no te he perdonado realmente por algo que me hiciste. Totalmente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Hermano, digan un sí. Sí. Este es un ejemplo de un sistema familiar. Uno se llama Dan, otro se llama Nancy. Por ejemplo, la abuela muere cuando la madre tiene 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre necesitaba demasiado de mí porque era una persona muy, muy enferma. Ella conoció a su mamá como una persona enferma que necesitaba muchos cuidados, mucha atención, tal vez limpiarla, bañarla. Entonces, como, necesitas demasiado de mí. Se muere la abuela cuando tiene 2 años y ahora es como, ok, tiene eso y aparte se siente sola. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la madre de Dan, tiene un padre que él dice era un hombre débil. Y después nace Dan y se siente débil como hombre. Porque la madre diría que el padre es un hombre débil. Es como, ok, quiero mucho de él porque mi abuela necesitaba mucho de mí y aparte me sentí sola porque murió a los 10 años. Entonces yo espero mucho de mi pareja. Yo quiero que a través de él llenar lo que no pude con mi abuela. Tienen un hijo y ahora el hijo se siente débil. ¿Y qué pasa? Que se encuentra con una mujer que dice, necesita demasiado de mí. Que es lo mismo donde empezó allá. Totalmente. Es el patrón de la mamá el que agarró el Adán. El Dan terminó siendo el padre, pero terminó teniendo una pareja que representaba a toda la generación de las mujeres. Ahora viene lo bueno. Sistema familiar de Nancy. Entonces, tiene una abuela que está insatisfecha. Tiene un abuelo, es un alcohólico y un inútil. Como que miraste mucho de eso para acá, por eso pasa que es un abuelo, es un alcohólico, le dicen que es un inútil porque, pues, como es una persona alcohólica, ¿qué hace, qué piensa, cómo trata a su mujer? Entonces, pues, hay una adicción, pone primero a su adicción antes que a su pareja y la pareja se siente insatisfecha. Entonces, después nace la madre de Nancy se siente insatisfecha porque el abuelo y la madre se sentía insatisfecha y estaba víctima. El abuelo, el chingón, pisteando y le valía todo. Entonces, nace la madre y ahora también la madre está insatisfecha, la madre de Dan. Y se encuentra con un padre que no es lo bastante bueno. Porque ¿qué está buscando ahora la madre del padre de Nancy? una mujer insatisfecha. O sea, la madre... La madre está insatisfecha y busca... Y resulta que su padre la queja terminó siendo no es lo bastante bueno. Entonces... Busca atención, lo que no recibió de su madre. Busca lo que no recibió de su madre, totalmente. Y donde hay un sobrante, hay un faltante. Si hay mucho de algo, es que falta de algo. ¿Okay? Entonces, todo esto viene de que hubo mucho aquí, mucha insatisfacción, va a faltar algo. Entonces, que algo tal vez tenía el padre
que lo llenaba de cierta manera en ciertas áreas, pero al final del día no estaba satisfecha. ¿Y cómo estas personas, Alejandro, pueden sanar ese sistema familiar si están vivos? Si están vivos los padres, los abuelos y así. Sí. No, si los abuelos ya están muertos. Ok. ¿Cómo puede Si, sanar si eso? eso lo vamos a traer a través de la escritura y meditación, porque estas quejas, algo que se llama lenguaje nuclear. Hay ciertas palabras que inconscientemente nosotros repetimos mucho cuando culpamos, cuando nos quejamos, cuando estamos en el modo víctima. O tal vez historias como, siempre me pasa a mí, o ciertas palabras que tiendes a decir mucho. Estas palabras tienen una carga emocional que activan todas estas memorias de tus ancestros. Entonces, hay una manera en que podemos encontrar esas cargas del lenguaje nuclear y eso es a través de meditaciones y escritura. Entonces, vamos a hacer, por eso una escritura se va a tratar de escribir ya después de esto, porque vamos a lograr encontrar el lenguaje nuclear. Cuando tú encuentras el lenguaje nuclear, por medio de una meditación, tú puedes sanarlos. A todos. A todos. Y nada, nace Nancy insatisfecha y el Dan no me da lo suficiente. Entonces Dan decía, no me da lo suficiente, Nancy le dice a Dan, no me da lo suficiente y Dan con Nancy se siente débil como hombre. Nancy necesita demasiado de mí, Nancy insatisfecha. Y es como los patrones se juntaron. Eso ahora da igual, ¿por qué se atrajeron? Hay algo que, es como una tribu, que tú no te vas a juntar con alguien que es fuera de tu tribu, digamos, en tus ancestros, porque hay una familiarización. Entonces, hoy en día hay familiarización, pero viene con cargas emocionales, patrones, hábitos, creencias. Entonces, hay algo que te atrae, es como que, tal vez podemos poner las dos mismas personas que se ven igualitas, y tal vez incluso una sea el hombre perfecto, pero es que no te trae chiste. ¿Y qué hay ahí? No es como, no lo conozco, es desfamiliar. Porque no sabes lo que es estar con una persona de tal manera inconscientemente. Y ahí es donde viene la atracción. Por medio de cargas magnéticas, memorias, traumas, creencias, en la convivencia, todo esto se empieza a manifestar. Entonces vamos a hacer una meditación. No vamos a quedar dormidos. Sí, porque Hasta el café que va. Este me va a tener al café. Qué Ah. bárbaro se pasa, Sí. El Alejandro, no me digas. Ya,